El Tricornio Irreverente presenta Jarabe de Micro, una charla sin pretensiones. Hola a todos y todas, bienvenidos, bienvenidas a un episodio más de Jarabe de Micro. Este es el tercero de la cuarta temporada y hoy vamos a hablar sobre una obra coral, un libro que habla de política, de relaciones internacionales y de muchas cosas más. Pero antes de empezar con el tema vamos a presentar a nuestros invitados. Adolfo Calatrava, él es profesor de Historia en la Complutense de Madrid. Hola Adolfo, ¿cómo estás? Hola Carlos, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Soy profesor de Relaciones Internacionales, no de Historia. Bueno, está relacionado con el tema. Vale. Y luego José Miguel Calvillo, que también anda por esos lares, profesor de Historia también, creo, si no me equivoco. No, también de relaciones internacionales, pero bueno, no pasa nada. Bueno, pues los Somos dos los profesores de relaciones internacionales. profesores de Relaciones Internacionales. Entonces, vamos a hablar de este libro, que es una obra coral, porque vosotros dos sois los coordinadores y hay varios autores entre los que estáis. El orden mundial en transición. Esto del orden mundial a mí me suena como a conspiración de las élites para gobernarnos bajo un único gobierno. Esto es un poco una visión un poco irónica del tema, que aparte yo sé que es un tema bastante importante y bastante serio. Adolfo, el orden internacional, ¿qué funciones debe cumplir? Además de ser un término que el orden mundial, el orden internacional, un término que nos puede llevar a pensar en teorías de la conspiración o gente en unas habitaciones oscuras fumando y conspirando por sus intereses, el orden internacional es un término académico de las relaciones internacionales muy importante que juega un papel, sobre todo, es una herramienta analítica para estudiar de una manera, pues, de una manera estructurada y de una manera ordenada, pues, el sistema internacional, ¿no? Y el orden internacional es verdad que es un elemento que tiene muchas discusiones, porque partiendo desde las visiones más clásicas de la realidad internacional, del sistema internacional o de la sociedad internacional, que tienen como única estructura la anarquía, en el sentido de que no hay una autoridad central que sea la encargada de ejecutar o de hacer el law enforcement. A partir de ahí, los estados en sus propias relaciones y otros actores van creando un cierto orden, ¿no? Y este orden pues se va creando a través de las conferencias internacionales, a través del derecho internacional, etcétera. Y bueno, al final este término de orden viene a decir cómo se estructura esta realidad internacional. La llamemos sistema internacional de una manera más analítica, la llamemos sociedad internacional teniendo en cuenta componentes más sociológicos, ¿no? Entonces esa estructura es muy importante. Habrá para gente que el orden internacional en última instancia es la distribución de poder de las grandes potencias, que eso lo entendemos todos, y habrá otros elementos de orden pues que sean cada vez más complejos. Josemi. No sé, yo supongo que Josemi seguro que quiere completar lo que he dicho. Sí, bueno, la verdad que hay poco que completar. El orden no deja de ser, bueno, pues el cómo se organizan las relaciones entre los actores internacionales, fundamentalmente los estados, como actores protagonistas, ¿no?, de las relaciones internacionales. Pero no deja de ser la forma en la que se establecen unas relaciones que pueden ser de tipo político, que pueden ser de tipo militar, que pueden ser de tipo económico, que pueden ser incluso de relaciones entre actores, bueno, que no tengan por qué ser estados, ¿no? Sí es verdad que la doctrina asentada, pues cuando se habla de un orden internacional, casi siempre se está refiriendo a las relaciones entre estados, ¿no? ¿Cómo son esas relaciones entre estados? Si esas relaciones son más conflictivas, son más cooperativas, pues tendremos un tipo de orden, ¿no? Normalmente cuando el orden es bonito, ¿vale?, si se me permite un poco la vulgaridad, pero cuando el orden es bonito, pues las relaciones internacionales suelen ser más cooperativas, suele primar el derecho internacional, suelen acatarse las decisiones que se adoptan en los foros multilaterales, y cuando el orden no es tan bonito, pues el derecho internacional suele quedar siempre supeditado a las relaciones de poder, las relaciones suelen ser más conflictivas, etcétera. Yo quiero apuntar una cosa que
además me ha sorprendido, el concepto de estados poderosos, estados fuertes y estados débiles. ¿En qué medida afecta eso a las relaciones internacionales, a ese orden mundial que hemos dicho que es una relación entre estados de igual a igual y con una legislación o con unas leyes internacionales que teóricamente se respetan? Pero ¿qué pasa cuando un estado poderoso ejerce la fuerza y subyuga a un estado débil? ¿Esto es normal o es una pura anécdota? Adolfo. Yo creo que, hombre, normal, lo vemos de manera habitual dentro de las relaciones internacionales. Todos tenemos una historia y vamos a decir, tenemos una edad y hemos visto a lo largo de las últimas décadas el comportamiento de ciertos actores y vemos cómo hay en casos donde se pueden producir, muy recientemente hay casos muy evidentes, tanto el de Ucrania como en Israel-Palestina, pues donde se puede producir una serie de comportamientos de actores que son poderosos y que parece que no siguen esas reglas que se supone que deberían seguir. El problema está aquí, en el que se suponen que deberían seguir, porque lo que no existe dentro del sistema internacional, ¿vale?, es una autoridad, no existe, por lo menos no la tenemos, una autoridad que diga, como pasa en los sistemas nacionales. En los sistemas nacionales una persona puede cometer un delito o puede hacer un acto que vaya en contra de los demás y normalmente, digo normalmente, porque también los poderosos son menos castigados que los débiles, pero normalmente sí existen unos mecanismos. Esto en la escena internacional, esto es más difuso, ¿vale? Por eso, cuando hablamos de orden internacional, en última instancia muchas veces, muchas personas hablan de la distribución de poder, en última instancia, como ha dicho muy bien Josemi, como ha dicho el profesor Calvillo, muy bien, cuando el orden no es bonito, cuando no funciona esas normas que nos hemos dado, en última instancia es el poder de las grandes potencias, ¿vale? Es la distribución de poder. Y además en los análisis que hacemos todos, de una manera muy rápida, cuando vemos cualquier conflicto, hablamos enseguida cómo va a actuar Estados Unidos o cómo tal país está relacionado con tal país. Esa es la distribución del poder de las grandes potencias. Entonces, claro, obviamente el deber ser, lo normativo está encima de la mesa y deberían cumplirse, pero a veces, si tenemos una visión, si queremos, más jovesiana, se necesitaría, para que se cumpliese, quizá un leviatán internacional que nos hiciese o que hiciera a los estados cumplir las normas, sobre todo aquellos que no quieren cumplirlas. Claro, eso tendría otras consecuencias también. ¿Y eso es lo que podría ser el nuevo orden mundial? Una autoridad supraestatal que dijese, aquí se cumplen las cosas como se han proyectado y como se han legislado internacionalmente, y como te muevas, pues sabes que va a tener consecuencias. Josemi. Bueno, ese es el sueño liberal, ¿no?, por excelencia, ¿no?, en las relaciones internacionales, el crear una especie de Estado mundial que esté por encima del resto de los estados. Pero eso ha quedado siempre en el ideario, ¿no? No voy a decir utopía, porque tampoco podemos hablar de una utopía, porque sí que en ciertos aspectos a lo mejor sí que se ha podido llegar a legislar a través de las Naciones Unidas, pero son muy pocos los ejemplos que hay. Realmente la realidad, como bien ha dicho Adolfo, es que tenemos que separar muy bien lo que son los análisis en orden internacional y de orden nacional. En el orden nacional sí que hay una estructura, claro, hay un poder centralizado que tiene la capacidad de sancionar o que tiene la capacidad incluso de premiar. Pero eso no existe en las relaciones internacionales, o si existe no es tan claro como es en el mundo de los estados, ¿no?, en el interior de los estados. Históricamente siempre ha habido actores, vamos a decir estados, pero antes de la creación del estado también, con imperios o monarquías o cualquier otro tipo de actor, que han ejercido más poder que otros, que han tenido más capacidad de influir en el resto, en modificar comportamientos del resto. Eso pasa actualmente igual. Actualmente tenemos unas potencias internacionales, unos estados que tienen capacidad de influir y no hay capacidad de castigarles. Lo estamos viendo con el caso de Israel, lo hemos visto con Estados Unidos durante la década de los 90, primera década, lo hemos visto en el caso de Rusia y podemos poner varios ejemplos. Ahora bien, sí que podríamos dar una nota de optimismo, de positivismo, de optimismo, vamos.
que es que la gran mayoría de los estados sí que tratan de cumplir con unas normas básicas, que es lo que hace que exista un cierto orden internacional. Claro, mediáticamente y sobre todo en hechos muy, bueno, pues muy visuales y muy impactantes, pues son los que destacan, pues eso, una invasión no autorizada, una agresión no autorizada, y eso pues parece que ya todo el derecho internacional, todas las normas que configuran un cierto orden, pues caen por su propio peso, pero realmente son las minoritarias. En la mayoría de los casos ese orden existe y ese orden funciona. Adolfo, esto... sí, dime. Sí, yo querría decir una cosa para completar además también lo que ha dicho Josemi. Es que hay que darse cuenta que en ese sueño liberal, como ha dicho, en esa visión del mundo liberal en el cual pudiera haber un gobierno mundial que gestionase todas las relaciones por encima de los estados, habría un asunto, es que se acabaría con el poder de los estados. Entonces se acabaría con la soberanía de manera efectiva de los estados, que es un elemento constitutivo del sistema internacional como lo tenemos. ¿Qué sucede? Si nosotros lo vemos en economía más que en política, lo hemos podido asistir a través de los procesos de la hiperglobalización, de la globalización acentuada a partir de finales del siglo pasado. Es decir, esos procesos económicos o político-económicos de la globalización de alguna manera han puesto en jaque la soberanía nacional, ¿vale? Y eso ha llevado incluso a que desde algunos estados, desde algunos grupos, desde esos perdedores del proceso de globalización, pues se haya puesto en cuestionamiento ese proceso de hiperglobalización, ¿vale? Ahí está ese famoso trilema de Rodrik, que se utilizaba sobre todo para la economía política, ¿no? La hiperglobalización, si la juntamos con política democrática, es decir, con el papel de los individuos dentro de la escena internacional, o sea, que sean ellos los sujetos, pues el problema es que acaba con los estados. Si nosotros nos basamos en los estados, el asunto es los individuos. Y si hacemos los estados y los individuos, no puede haber hiperglobalización, ¿no? Entonces sí que es cierto que eso, que no tendría, o sea, se podría gestionar, es muy complicado, ¿vale? Gestionarlo. Y sobre todo cuando hablamos de las grandes potencias, como ha dicho José Miguel, que claro, ¿por qué van a ceder? O los países que tienen una influencia, ¿por qué van a ceder? Pero tampoco solamente las grandes potencias. En la visión del mundo que tiene el sur global, o sea, todos estos países que de alguna manera han tenido un pasado colonial y que consideran muchas veces de una manera muy acertada que han sido el pasado colonial y las estructuras heredadas del pasado colonial lo que ha determinado su posición en la actualidad, entre los cuales está China, ¿vale? Y la India. Esta visión del sur global es una visión que defiende claramente la soberanía nacional, el no involucrarse en asuntos internos, la propiedad nacional, para que compañías occidentales no se hagan cargo, en fin, o sea, elementos que de alguna manera nos hacen ver que no podría haber esas leyes transnacionales universales o ese Estado universal. Lo que puede haber es estructuras multilaterales y cooperación y respeto a unas normas que nos demos entre todos. Pero bueno, eso, como estamos diciendo, pues no se pone... Es difícil aplicarlo en lo empírico. Es que ese proceso de pérdida de soberanía nacional del que hablas, yo creo que un ejemplo gráfico es la Unión Europea. Los estados de la Unión Europea han perdido parte de su soberanía nacional y la han cedido a un gobierno en Bruselas, a un gobierno de la Unión Europea. Entonces, eso veremos a ver cómo sale el experimento. Yo quería incidir en el apartado de que el nuevo orden mundial liberal, que surgió la idea o surgió más o menos su germen después de la Segunda Guerra Mundial, cuando hubo un cataclismo en todo el mundo que trastocó toda la política y las relaciones políticas de los países, se basa en 3 principios fundamentales. ¿Cuáles son estos, Adolfo? ¿A mí? Sí. ¿O lo contestas tú, Josemi? Bueno, si quieres, los principios, tengo que tirar de memoria ahora mismo, pero los principios fundamentales, sobre todo, es el de la igualdad soberana de los estados, ¿de acuerdo? O sea, se parte este orden liberal de que todos los estados van a ser iguales soberanamente. Esto es un principio de arraigo en el derecho internacional público, que no viene de la Carta de Naciones Unidas, sino que viene de la Paz de Westfalia, ¿no? Lo que pasa es que ha ido
incorporándose sucesivamente a los cambios de orden mundial y los estados lo han ido respetando, ¿no? El principio de igualdad soberana. Esto lo que significa es que todos los que no podemos o no debemos interferir o ingerir en los asuntos internos de los estados. Es un principio básico del orden mundial liberal. El segundo principio básico tiene que ver, bueno, ahora estoy tirando de memoria, creo recordar que es con el establecer una serie de derechos por encima de los estados y aceptados universalmente, como es la Carta de Naciones Unidas, la Carta de los Derechos Humanos y el respeto de las libertades fundamentales, en la que todo Estado, por el mero hecho de ingresar en las Naciones Unidas, se compromete con el respeto de esos derechos fundamentales y, de alguna manera, pues se siente obligado. Evidentemente, sabemos que hay muchos casos en los que pues eso ha quedado totalmente en un papel mojado, ¿no? Luego también hay otro principio que viene de arraigo, que es el cumplimiento de los pactos, ¿no? El pacta sunt servanda, también, que es un principio de arraigo y de costumbre en el derecho internacional público, y también que configura esas relaciones entre los actores estatales en las relaciones internacionales, ¿no? Y no sé si me olvida alguno. La verdad es que ahora mismo estoy tirando de memoria. Eran 3. Bueno, sí, son es lo que ha dicho José, ese principio de la soberanía nacional fundamental, el pacta sunt servanda, que además se materializa en el respeto de las actuaciones multilaterales, es decir, en el multilateralismo y el solventar los problemas a través de los pactos y las relaciones entre los estados, entre la cooperación. Y yo creo que lo único que podía haberse olvidado, José, es el liberalismo económico, ¿vale? La libertad económica. La libertad económica es un elemento fundamental después de la Segunda Guerra Mundial. Una libertad económica, además, en los regímenes que se van imponiendo, que se va intentando ampliar, ¿vale? Con sus problemas, y que además es muy cuestionada. O sea, es un principio liberal claro y básico, además un principio incluso normativo, en el sentido de que se presupone que el aumento de las relaciones económicas y del comercio conlleva a un aumento de la interdependencia y, por tanto, a un aumento a una disminución de las posibilidades de que pueda haber enfrentamientos y guerras, ¿vale? Pero también es contemplada a lo largo del tiempo como un elemento de dominio y si queremos, de neocolonialismo respecto de unas potencias de unos países, digamos, centrales sobre otros países más periféricos, ¿no? Si siguiésemos un enfoque de la economía mundo o una visión más estructuralista o más neomarxista de la realidad internacional, ¿vale? Pero esos son los principios del orden liberal, como ha dicho José. Habéis estado hablando del multilateralismo. ¿Qué es el multilateralismo, Josemi? Le toca a él. Esto hay un gran debate en definir el tipo de multilateralismo. Bueno, multilateralismo, si nos vamos a la definición más básica, que es la que ofrece el realismo político, son las relaciones que se establecen entre 3 o más estados, en relaciones por intereses mutuos. Es decir, bueno, pues es el multilateralismo inicial, el incipiente, el que empieza a surgir a mediados del siglo XIX y más o menos dura hasta la creación de las Naciones Unidas. Es un multilateralismo en el que tenemos un problema que compartimos 3 o más estados y nos ponemos de acuerdo para buscar una solución común. Pues en el siglo XIX la navegación del Rin, del Danubio, generaba unos problemas porque de repente un estado cortaba y generaba una interrupción en el comercio. Bueno, pues tenemos un problema común, negociamos. Ese sería el multilateralismo más básico, más incipiente, seguramente el más eficaz. En este multilateralismo no implica una cesión de soberanía por parte de los estados, sino que simplemente negocian en una mesa y se adoptan las decisiones por unanimidad. Ese sería el multilateralismo más sencillo de entender. ¿Qué es lo que pasa? Que definir multilateralismo es un poco más complejo, sobre todo según ha ido evolucionando las relaciones internacionales, han ido apareciendo nuevas instituciones, nuevas figuras, nuevas dinámicas que de alguna manera pues han interferido en la modificación del tipo de multilateralismo. Por ejemplo, antes mencionabas la propia creación de la Unión Europea. La Unión Europea es un experimento, es una organización internacional original
es una rara avis en el mundo de las organizaciones internacionales, precisamente porque es la única en la que hay un multilateralismo en la que los estados han cedido voluntariamente parte de sus competencias. Eso no ocurre en ninguna otra organización internacional, eso no ocurre en la OTAN, eso no ocurre en Naciones Unidas, eso no ocurre en el Banco Mundial, no ocurre en la Organización Mundial del Comercio, en la OCDE, etcétera, ¿no? Eso nos lleva a un nuevo un multilateralismo más de cooperación, en el que, aparte de que hay unos problemas y unos objetivos comunes, nosotros, para poder conseguir un interés común, cedemos una parte de nuestra soberanía y digamos que adelgazamos el Estado para engordar una organización multilateral. Estamos entre un multilateralismo avanzado, de cooperación, que se suele denominar. Y luego tenemos dos tipos de multilateralismo más. Uno, que es el solidarista, que entraría en juego actores no estatales, como pueden ser organizaciones de la sociedad civil, que también tienen una implicación importante en las dinámicas internacionales. Por ejemplo, el multilateralismo del siglo XIX-XX que he dicho al principio es un multilateralismo de estados. El multilateralismo que he comentado de la Unión Europea es un multilateralismo de estados, pero que tiene como consecuencia potenciar las competencias de una organización internacional. El organismo de la solidaridad, o el solidarista, el multilateralismo, perdón, tiene la capacidad de incorporar actores de la sociedad civil en un proceso de toma de decisiones. Por ejemplo, yo esto siempre lo mencionamos en clase, ¿no? La princesa Diana, Lady Di, ella individualmente, como individua, como actor individuo de la sociedad internacional, decide en su día emprender una campaña contra las minas antipersona. Y esa acción que surge de la sociedad civil se transforma en la firma de un tratado con numerosos estados, no recuerdo bien, creo que eran 80 y tantos estados, que se comprometen a eliminar la producción de minas antipersona, por ejemplo. O el tema de la certificación de los diamantes de sangre surge de la sociedad civil y se termina en un tratado internacional. Bueno, pues ese es un tipo de multilateralismo en el que se incorporan actores de la sociedad civil, que implica también el compromiso de los estados, que son los que tienen la capacidad de poder firmar tratados internacionales y al final generar la norma. Yo quisiera saber qué papel juega en el futuro de este orden mundial Estados Unidos, Adolfo. Bueno, esa es una gran pregunta. Esa es una de las preguntas, y además de una de las preguntas, cuando nosotros planteamos esta obra colectiva, esta obra coral, dentro de nuestro grupo de investigación, tanto Josemi como yo dirigimos un grupo de investigación en la Universidad Complutense que se llama Seguridad, Comunicación y Desarrollo en la Sociedad Internacional, pues pensamos en decir, bueno, cualquier persona, como he dicho antes, cualquier persona que lleve viendo la realidad internacional en las últimas 2-3 décadas se da cuenta de que ha habido cambios. Y uno de los cambios más evidentes es el papel de los últimos años, el papel de Estados Unidos, o si quieres, la eficacia que tiene el poder de Estados Unidos en su capacidad para movilizar sus intereses, ¿no? Tanto el poder duro o el poder militar, el poder de coacción, como el poder blando de influencia. Entonces, ¿cuál es el papel de Estados Unidos dentro de este nuevo orden internacional? Bueno, yo creo que es una cosa que todavía está por definir. Es indudable que hemos pasado de un predominio de poder de Estados Unidos después de los años 90, después de la Guerra Fría, después de que su rival, como era la Unión Soviética, colapsase, todo su sistema colapsase, y durante unos años Estados Unidos era la única referencia en términos de poder y de influencia. Eso ha cambiado desde principios de este siglo. Un cuestionamiento en la primera década del siglo XXI, no solamente porque nuevos actores, los emergentes que se llaman, han querido jugar un papel, sino también porque las propias acciones de Estados Unidos se veían muy enfocadas a obtener unos intereses propios y no unos intereses colectivos. No podía liderar, ¿vale? Eso lo vemos en Kosovo, pero sobre todo en el caso de Irak y la guerra contra el terrorismo. Bueno, a partir de ese cuestionamiento ha cambiado la sociedad ha cambiado el sistema internacional. A partir de ha habido un ascenso primero económicamente y luego políticamente de otros actores como China y después pues la India. Entonces el papel de Estados Unidos en el nuevo orden está por definirse indudablemente. En términos académicos, nadie va a dudar que Estados Unidos deja de ser una gran potencia, ¿vale? Una potencia con intereses y recursos mundiales. Pero Josemi yo creo que quiere. No, pero cuando termina primero, es una añadida. O sea, era simplemente la cosa de decir
Estados Unidos el papel que va a jugar no va a ser de una potencia hegemónica. Veremos si ese papel va a ser de líder de un bloque. Es muy posible, pero desde luego lo que ha surgido es un competidor en la escena mundial como es China. Pero no solamente China, en el poder de influencia, en el poder blando, los productos culturales y muchos elementos se han hecho, o sea, dejan de venir solamente de un polo, sino que vienen de muchísimos polos, ¿vale? Entonces esa integración de la sociedad es mucho más grande y el papel de influencia de Estados Unidos posiblemente mucho más pequeño. Yo, vamos, sí me gustaría añadir a todo lo que ha comentado Adolfo, vamos, que yo creo que va a haber una parcela en la que sí que se va a jugar un poco esta partida de ajedrez de dominar el tablero mundial, ¿no? Yo creo que evidentemente Estados Unidos ya no es una potencia superpotencia única, hegemónica, pero sí que va a haber una parcela que es en todo el tema de la revolución tecnológica. Y yo creo que ahí sí que vamos a asistir, porque yo creo que el orden mundial cometeríamos un error si lo viéramos única y exclusivamente como un todo, sino que yo creo que lo tenemos que dividir en estructuras, en parcelas, ¿no? En escenarios. En el escenario militar, pues seguramente Estados Unidos va a seguir siendo la superpotencia y va a tener que ejercer un contrapeso pues con China, ¿no? Fundamentalmente, bueno, a ver, Rusia, tal, pero militarmente. Económicamente ya está visto que el mundo es mucho más difuso, que el tablero está mucho más repartido y que ya no es tan claro, ¿no? A mí me gustaría destacar un poco la parcela de la revolución tecnológica, ¿no? Esto que se llama la revolución 4.0, ¿no? La tecnología 4.0, todo el tema que tiene que ver con la inteligencia artificial, etcétera, ¿no? Y ahí sí que yo creo que Estados Unidos actualmente sí que tiene la delantera en este mundo tecnológico, ¿no? Lleva desde los años 50 desarrollando todo el tema de los semiconductores, todo el tema de la inteligencia artificial, y ahora mismo ha entrado en una nueva dimensión en la que las empresas de Estados Unidos y lo que es la administración de los Estados Unidos ejerce un dominio muy, muy interesante, ¿no? Para poder ver qué es lo que puede ser las relaciones internacionales en toda la parcela que afecta a la inteligencia artificial, que va a ser muy grande, en frente con China o en frente con otros actores, ¿no? Pero yo creo que ahí cometeríamos un error si diéramos por herido de muerte a los Estados Unidos como potencia mundial. Yo creo que Estados Unidos ha cometido serios errores, ha demostrado debilidad en muchos aspectos, pero en otros tantos sigue manteniendo una posición muy dominante en las relaciones internacionales. Habéis comentado, Adolfo, China, la Unión Europea y Rusia también están dentro de este encaje del nuevo orden mundial. El rol de la India, que es otro estado emergente que también tiene que decir. Pero hay una cosa que a mí me sorprende, que el Brasil de Bolsonaro, porque esto con Lula no sabemos cómo va a funcionar, era contrario al multilateralismo. ¿Por qué puede ser esto, Adolfo? Hombre, porque, a ver, la visión del multilateralismo, que lo ha explicado muy bien antes José, es una visión también que tiene un compromiso, digamos, normativo. Es decir, el multilateralismo, cuando la expansión del multilateralismo es una herramienta para solucionar los conflictos. O sea, los conflictos no se pueden solucionar de una manera unilateral, es lo que se supone el multilateralismo, sino se tienen que solucionar de una manera multilateral. Esto es, en diálogo entre las partes, ¿vale? Entonces, en cualquier momento y en cualquier negociación y en cualquier resolución de conflictos de una manera multilateral, pues muchas veces los intereses propios o las visiones propias de un actor determinado pues quedan de lado. Es decir, se tiene que solucionar las cosas negociando. Al final, la resolución de conflictos casi siempre se soluciona las cosas negociando. Pero en las instituciones multilaterales, los actores, los estados, en el multilateralismo más clásico, valen lo mismo, ¿vale? Y entonces puede haber un cuestionamiento de unos intereses egoístas. ¿Qué sucede en la actualidad? En la actualidad, en los últimos años sí que es cierto que estamos viendo cómo la visión, la forma de entender el mundo de cada uno de los actores, en este caso no solamente los estados, también los individuos y los sistemas políticos nacionales, esa visión es una visión que deja de lado, es una visión única que deja de lado visiones de los diferentes, de los contrarios. Y esto pasa también en los estados. Las narrativas, la forma de entender los conflictos,
Además, cómo se potencia a través de los medios de información, de las redes sociales, esa capacidad de transmitir información tan acelerada que hay, tan rápida, nos permite centrarnos solamente en lo nuestro, en nuestra visión. Claro, eso es incompatible con una visión multilateral. Entonces, cuando decíamos el Brasil de Bolsonaro contra el multilateralismo, Bolsonaro, su visión era estar unido a Estados Unidos si era potencia, o poder actuar en los ámbitos internacionales con los intereses propios. No era una visión de decir, hombre, por supuesto, entrar en el Consejo de Seguridad como miembro permanente, supongo que estaría dentro de sus objetivos, pero ese no es el fundamental. El fundamental no es estar en la ONU, que es una organización que a efectos de estas personas con esta visión no sirve de nada, es irrelevante, porque no es capaz de parar ciertos conflictos, o porque sirve a unos intereses que no son los propios. Entonces, por eso, muchas de estas posiciones ideológicas o políticas ultranacionalistas son contrarias al multilateralismo, pero es por definición, es por naturaleza. El multilateralismo implica, ya digo, ese compromiso ético, si queréis, incluso ese compromiso de resolución de los conflictos de una manera consensuada. Y eso, claro, pues choca con estas posiciones. Sí, pero es que no hay que olvidarse de que Brasil se ha alineado con los BRICS en contra de Estados Unidos. O sea, esa unión a ultranza con Estados Unidos, siempre y cuando fuese preponderante Estados Unidos, se ha ido abajo, porque en Brasil, Rusia, China, India y Sudáfrica son los 5 países que han comenzado los BRICS, y todo por intentar acabar con un predominio de la divisa americana, el dólar. O sea, este multilateralismo que tú hablas, o que habláis, se está yendo abajo porque están creándose unos intereses de países que están en contra de, digámoslo así, del régimen establecido, del régimen mundial, de la preponderancia de Estados Unidos. Entonces dicen, no, nosotros vamos a crear nuestra propia economía, nuestro propio bloque, con lo cual el multilateralismo sí está muy bien, porque es una idea fantástica, o por lo menos tiene visos de ser fantástica. Pero ¿qué pasa cuando los países dicen, no, nosotros nos vamos a juntar y vamos a hacer rancho aparte, Josemi? Sí, pero la filosofía al final es la misma, porque cuando surgen los BRIC no estaba Bolsonaro, ¿no? Que era el caso inicial, pero la filosofía es la misma. Son unos actores contestatarios al sistema, unos actores que de repente dicen, bueno, es que este orden liberal creado en 1945 ya no nos interesa, porque ya nos consideramos que no somos esos actores, digamos, de un tercer mundo, o de un segundo o tercer mundo, ¿de acuerdo? Y han pasado las décadas y resulta que nosotros ya somos estados que tenemos nuestra propia agenda y nuestros propios intereses nacionales. Y resulta que este orden creado bajo el liderazgo de los Estados Unidos ya no nos representa. Las normas de la Organización Mundial del Comercio ya no son justas con nuestro potencial. Las normas del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas ya no son, digamos, no reflejan la realidad internacional. Entonces, con la lógica que ha comentado Adolfo, que es un multilateralismo clásico de interés nacional, de a mí lo que me importa es mi interés nacional, y si para conseguirlo tengo que llegar a alianzas con otros actores que también tienen unos intereses nacionales, pues voy a crear unas organizaciones multilaterales no oficiales, paralelas, como puede ser los BRIC, o como puede ser en el otro lado de la balanza el G7 o el G20, que son organismos multilaterales que lo que tratan es de consolidar el orden establecido por Segunda Guerra Mundial y adaptarlo a las nuevas características del sistema, o contestamos a ese mundo, reaccionamos y creamos un orden en el que podamos defender nuestros intereses nacionales. ¿Cuál es la diferencia más importante con un multilateralismo más de cooperación? Que, como bien ha dicho Adolfo, estos actores dicen, si yo para defender mis intereses nacionales y mi agenda internacional tengo que crear una organización paralela, la creo. Pero en esa organización paralela, en ese BRIC, no voy a ceder ni un ápice de mi soberanía, ni me voy a sentir obligado por decisiones que se puedan adoptar en ese foro si yo no estoy de acuerdo en ellas. Es decir, yo no me voy a sentir obligado, en la cabeza de Bolsonaro, de que las Naciones Unidas, los estados de las Naciones Unidas firmen el Acuerdo contra el Clima del 2015. No me voy a sentir obligado porque eso va en contra de mi agenda interior del Estado.
Bueno, ¿yo dónde me voy a sentir cómodo? En una organización paralela con actores que defiendan pues un poco mi misma posición. Y ahí Brasil se posiciona con los actores del sur, ¿no? De ese sur global que es tan abstracto y difícilmente también definible, ¿no? Como concepto. Pero Sudáfrica, India, China, el propio Brasil y algunos actores más que se están incorporando, Rusia, ¿no? Yo creo que la filosofía sigue siendo la misma. Sí, hay un multilateralismo, pero yo creo que se está convirtiendo en un bilateralismo, en dos bloques mundiales. Bloques que están compuestos por muchos estados con sus acuerdos multilaterales y otro bloque con otros estados, muchos estados que están ejerciendo el multilateralismo, pero en el fondo van a ser dos bloques. O sea, yo creo que esto no es comparable con la época de la Guerra Fría, pero vamos a una guerra, no sé si económica, no sé si social, no sé cómo llamarla, pero que va a haber dos bloques de aquí a 50 años, va a haber unos bloques bien definidos, que es Estados Unidos y los otros. Con lo cual, ese multilateralismo inherente en cada una de las organizaciones de esos bloques se va a convertir en un bilateralismo. O sea, Estados Unidos y los otros. Adolfo, ¿tú qué piensas? Yo no estaría tan seguro, ¿eh? Yo eso es una cosa en la que no estaría tan seguro. Yo creo que además, en este momento es difícil de ver, y esto también lo tenemos presente en la obra y sobre todo al final, es difícil de ver hacia dónde va a dirigirse el mundo. Lo que pasa en respecto al orden internacional, respecto a la distribución de poder, respecto a todas esas normas que estructuran las relaciones de los estados. Es difícil verlo en el sentido de que, primero, los procesos de información son muy acelerados, con lo que los cambios pueden producirse, ¿vale? Puede haber en cualquier momento un acontecimiento constitutivo de un nuevo cambio. Si hubiéramos hablado en el año 21, posiblemente nosotros estaríamos viendo el mundo de una manera y de repente en febrero del 22 la invasión de Rusia de Ucrania puede ser un elemento constitutivo de un nuevo orden. A lo mejor no, pero puede serlo. Igual que en Oriente Medio la situación actual pues puede ser constitutivo. Eso por un lado. Hay unos cambios muy rápidos, hay mucha incertidumbre. Y por otro lado, yo sí que veo que las relaciones son bastante más complejas, ¿vale? Quiere decir que no sé si las tendencias es haber dos bloques, yo no lo veo tan claro, porque antes de los atentados de Hamás, aunque China se había acercado a Arabia Saudita, aunque Arabia Saudita, Egipto, porque esto también hay que verlo, hace un mes Arabia Saudita, Egipto, Irán, Etiopía y seguramente me dejo algún país más, fueron aceptados a entrar en los BRICS, ¿vale? Bueno, pero aunque Arabia Saudita pues también se ha acercado a China, por otro lado también se estaba acercando a Israel. Quiere decir que las relaciones son bastante más complejas, ¿vale? Que de lo que puede pasar para que haya dos bloques. Lo que sí es indudable es que hay una serie de países que cuestionan desde hace unas décadas ese orden internacional después de la Segunda Guerra Mundial y sobre todo después de la Segunda Guerra Fría, que el cuestionamiento además tiene unas razones de legitimidad en sus narrativas, porque Estados Unidos se ha saltado ese orden cuando ha querido. O sea, Estados Unidos ha sido el primero que no ha seguido los principios de Naciones Unidas. No lo hizo con Irak, con Kosovo incluso, pero bueno, con Kosovo con Kosovo me refiero al ataque de la OTAN a Serbia, a Yugoslavia. Lo podíamos contextualizar en un proceso de limpieza étnica, pero en Irak no había ninguna razón. En el apoyo que hace Israel no hay ninguna razón. Entonces, Estados Unidos salta al orden cuando quiere, por tanto, deja de tener legitimidad narrativa para muchos países. Y entonces, estos países, o muchos de ellos, quieren formar un otro polo, otro foro de negociación para asuntos económicos. El tema de la moneda es muy importante, es uno de los temas que puede generar esa división. Pero en cualquier caso, yo creo que la situación es más compleja, ¿vale? Simplificarla solamente en que en los próximos años vaya a haber dos grupos, yo creo que es difícil verlo. Lo que sí estamos en un sistema que ha dicho antes Josemi, que es probablemente multipolar, porque tiene muchas facetas, tiene una faceta económica, tiene una faceta política, militar, tiene una faceta también, si quieres, cultural, es decir, no existe, la distribución de poder está mucho más fragmentada,
pero hay dos elementos que sí están encima de la mesa. Es que hay un grupo de países que han puesto en cuestionamiento este orden, sobre todo en la posguerra fría, y sobre todo que la incertidumbre y el fallo de estas instituciones multilaterales, o la incertidumbre generada también por el fallo de las instituciones multilaterales, nos pueden llevar a que haya un acontecimiento constitutivo de un nuevo orden, que sería un acontecimiento traumático. Por ejemplo, lo más evidente que puede ser es una guerra en el Pacífico por Taiwán, una guerra entre Estados Unidos y China. Y eso sí que sería un elemento que cambiaría la configuración del orden internacional. Y que tiene mucho que ver, pues, con lo que he comentado antes de lo de la revolución tecnológica, ¿no? O sea, pensemos que Estados Unidos es el líder ahora mismo de los semiconductores, pero porque tiene sus empresas en Taiwán posicionadas, ¿no? Taiwán ahora mismo creo que es el 66% de todos los semiconductores necesarios para la inteligencia artificial se producen en Taiwán, ¿no? O sea, que eso va a ser la parcela. A mí sí me gustaría añadir una cosa brevemente, ¿no? Y es un poco insistir en el dime de qué hablamos y te diré cómo va a ser la realidad en el futuro, a sabiendas de que no tenemos la bola de cristal. ¿De qué vamos a hablar? ¿De qué orden vamos a hablar? ¿Vamos a hablar de un orden de seguridad y defensa? Bueno, pues ahí probablemente sí que podamos ir a una confrontación bipolar, de nuevo, con dos bloques, pero vamos a hablar de un orden económico, vamos a hablar de un orden cultural, de construcción de valores, de comportamientos. Yo creo que es diferente. Yo creo que tenemos que ser conscientes que tanto en la actualidad como en el futuro más cercano, lo que estamos es inmersos en una coincidencia en el espacio y en el tiempo de varios órdenes internacionales. Algunos de ellos dominados por los estados y otros dominados por actores no estatales totalmente. Pensemos que ahora mismo hay multinacionales, sobre todo en el campo tecnológico, que tienen más poder económico que muchísimos estados de la sociedad internacional. No voy a decir unos pocos, que muchísimos estados. Seguramente el potencial económico que tenga Apple, que tenga Meta, que tenga cualquier tipo de empresa de semiconductores, tenga mucho poder, más que muchos estados importantes, ¿no? Por lo tanto, ¿esto a qué nos lleva? A que las dinámicas que se establecen actualmente en la sociedad internacional, algunas sí que pueden ser controlables, pero otras no. Recientemente hemos vivido una pandemia mundial que nos ha pillado a todos los estados, actores, etcétera, totalmente fuera de juego, y hemos tenido que llegar a acuerdos no solamente entre estados, sino estados, organizaciones internacionales, empresas farmacéuticas, empresas del sector sanitario, los ciudadanos, etcétera, ¿no? O sea, es un ejemplo totalmente de multilateralismo cosmopolita, ¿no? En el que todo. Yo creo que esa va a ser la realidad del futuro, o sea, en el que se van a establecer en algunas parcelas dos bloques, en algunas parcelas va a estar tan difuso el poder que no vamos a saber identificar cuáles son los bloques, ni cuántos bloques va a haber, y en otras parcelas, pues a lo mejor será más claro y serán bloques a nivel regional. Bueno, veremos que en América del Sur sí que hay un orden establecido regional con unas agendas particulares que tienen que ver con unas características y unos intereses propios de esa región. Y eso a lo mejor va en paralelo con otros órdenes que se establecen a nivel más global. Yo creo que esa es un poco la clave. Entender que son varios órdenes superpuestos que conviven en el espacio y en el tiempo y que no tienen por qué ser liderados siempre por estados. A mí no me gustaría acabar, porque ya nos va quedando poco tiempo, en traer a colación Oriente Medio, un sistema multipolar desequilibrado. Adolfo, ¿qué pasa en Oriente Medio? ¿Qué pasa en Oriente Medio? Pero ¿qué pasa en Oriente Medio antes de hace dos semanas, o qué pasa actualmente en Oriente Medio? No, Oriente Medio pasa que, sin yo ser, o sea, no ser la persona que ha escrito en el libro además sobre Oriente Medio, que eso pues te encomiamos a que invites a David, al profesor Hernández, que es la persona que ha escrito. Oriente Medio, lo que pasa es que ese orden, esa distribución de poder que existe dentro de la región se ha ido difuminando a través de las décadas, ¿no? O sea, no hay una capacidad de ningún actor de poder ejercer un poder efectivo dentro de la región, ¿vale? No existe esa capacidad. Hemos visto que se ha intentado, o ha habido unos procesos en la última década muy importantes para normalizar el Estado de Israel a través de la normalización de relaciones con otros estados en la región, pero eso es un elemento que probablemente ha saltado por los aires desde hace 2 semanas, ¿vale? Que eso sería el conflicto de Oriente Medio, este conflicto entre los palestinos o sea, entre los árabes y los israelíes,
y eso parecía que, bueno, podía irse acabando. Es una región donde existen unos elementos, unos movimientos políticos, ideológicos que se transmutan en movimientos terroristas y que tienen un alcance global porque actúan de manera global en la mayoría de los territorios, pues ponen el foco en Oriente Medio. Y bueno, y existe el problema del conflicto de Oriente Medio sigue estando, y hoy en día lo tenemos más abierto que nunca, además en un conflicto donde uno de los actores, un Estado, pues lleva a cabo una serie de actuaciones, una serie de intervenciones más allá de cualquier respeto a las normas internacionales. Entonces, es un tema, Oriente Medio siempre es un tema muy complicado. Dentro de Oriente Medio, dentro de la región, existe una rivalidad muy grande entre dos actores como es Arabia Saudita e Irán, ¿vale? Que eso también estructura o ha estructurado hasta el momento, hasta en los últimos años. Ya digo que veremos a ver si lo que ha pasado hace 2 semanas es un elemento constitutivo o no de nuevas relaciones en Oriente Medio, ¿eh? Hay que verlo, pero bueno, esa rivalidad geopolítica entre estos dos actores, pues también marca todo Oriente Medio. Es uno de las zonas más con más desorden, si quieres verlo, más peligrosas en términos de seguridad y que además pueden afectar al resto del mundo. Sí me gustaría añadir, ¿no? Dos elementos muy importantes. Yo creo que elemento interno y elemento externo. El elemento interno, claramente hay un cambio de alianzas, hay un cambio también de actores fuera de Oriente Medio que están ejerciendo más influencia y otros que están ejerciendo menos, como es el caso de Estados Unidos, China, Rusia, ¿no? Como Estados Unidos, digamos que ha retrocedido un poco en su influencia y China y Rusia pues están un poco ganando esa parcela de influencia y eso genera también cambio de alianzas en la región. Pero luego también hay unos elementos de desestabilización que se han ido produciendo en las últimas 2-3 décadas, ¿no? Yo creo que a la ya inestable región, sobre todo desde 1947-48, con la creación del Estado de Israel, ¿de acuerdo? Que ya genera bueno, pues introduce un elemento de conflictividad en la región, pues se acelera sobre todo con la decisión de los Estados Unidos, de la administración George Bush, de atacar Irak y poner patas arriba a toda la región, ¿no? Al margen, saltándose esas normas que configuran ese orden mundial, ¿no? Al margen del derecho internacional público y al margen de cualquier tipo de cooperación, ¿no? De elemento cooperativo. Y eso también se le suma a los procesos revolucionarios bueno, pues que a partir del 2011 también en algunos países árabes pues generan ciertos movimientos sociales que reclaman unas nuevas bueno, estructuras de poder, ¿no? Y eso es en casi todos los casos, salvo yo creo que en el caso de Túnez, en casi todos los casos ha salido, la respuesta fue una reacción, ¿no? de autoritaria por parte de los gobiernos. Yo creo que todo lo que ha comentado el profesor Adolfo Calatrava y los cambios de alianzas y los elementos de desestabilización que se han producido, pues yo creo que influye a que Oriente Medio sea la región del desorden, del desorden mundial, porque es que no hay ningún tipo o hay muy pocos elementos bueno, pues que puedan configurar unas relaciones entre los actores existentes, ¿no? Bueno. Y una cosa que se nos olvidó decir que los dos teníamos en mente, que es que Oriente Medio concentra las reservas más importantes de hidrocarburos y tiene la capacidad además de aumentar las reservas, sobre todo Arabia Saudita, porque el poder aumentar o disminuir la producción, o sea, no aumentar las reservas, perdón, aumentar la producción, el poder aumentar la producción, esa capacidad es muy importante dentro de unos mercados como es el de petróleo, que es un mercado de futuros, ¿vale? Eso es una cosa que está siempre, o sea, encima de la mesa. O sea, Oriente Medio ha sido importante por su petróleo y por su gas natural, y ha sido una zona donde siempre se ha intentado, o sea, las potencias o los países externos han intentado influir, ¿vale? Eso es una cosa que yo creo lo teníamos presente, no lo hemos dicho, pero vamos, es una cosa que está siempre cuando pensamos en Oriente Medio. Yo, antes de pasar a la pregunta de Jarabe de Micro, porque no os vais a liberar, Adolfo, tú bueno, y tú, Josemi, también has participado en Tricornios, que en Tricornio no hay pregunta, pero en Jarabe de Micro sí. Y antes de pasar a ella, yo os voy a hacer sudar un poco. Yo, ya como colofón del libro, porque hay muchos aspectos que se nos han pasado que no podemos hablar de ellos por el tiempo, yo quiero saber, ¿orden o desorden mundial? Adolfo. Pues orden y desorden. ¿Por qué? Porque son dos fuerzas que están presentes
en la realidad internacional. Hay unas fuerzas, unas dinámicas de ordenamiento de la realidad internacional que siempre son evidentes. No solamente un ordenamiento, además, a través del derecho internacional, de los pactos, de lo multilateral, es decir, de buscar, digamos, de buscar el bien común, ¿vale? De buscar profundizar en una serie de valores y principios comunes, etcétera. Esas dinámicas están, no solo de los estados, sino más importante, y esto creo que José Mí lo ha dicho a lo largo de todo el jarabe de micro, es fundamental, a través de los grupos y de los individuos, porque el orden internacional sería mucho más democrático todo si los sujetos fuéramos quizá los individuos. Claro, pues eso sí que es una utopía. Esas fuerzas de orden también están presentes cuando las grandes potencias intentan establecer sus intereses y sus objetivos, porque de alguna manera intentan influir, buscan movilizar sus recursos para influir y establecer un orden en función de sus objetivos y de sus valores. También son dinámicas de orden. Bueno, eso está ahí en las dinámicas de orden, pero existen unas dinámicas de desorden muy claramente. Hay unas dinámicas de desorden, por ejemplo, la dinámica de los intereses nacionales frente a estos principios internacionales o estos valores internacionales es una dinámica incluso de desorden. Existen dinámicas de desorden en las actuaciones de los grupos transnacionales muchas veces, ya sean estas empresas, porque las empresas multinacionales lo que buscan es la anarquía total para poder, algunas de ellas, para poder actuar, a poder no ser reguladas de ninguna manera, pues también los grupos terroristas, en fin, orden o desorden. Yo creo que orden y desorden son dos fuerzas dinámicas que están presentes en la realidad internacional, ¿vale? En la actualidad yo sigo pensando, y es verdad que es un poco no dar respuesta, es decir, hay una incertidumbre muy grande, ¿vale? Muy grande, porque incluso un acontecimiento como la invasión de Ucrania, que no lo hemos tocado, pero que es un acontecimiento además muy importante también para el orden internacional, pues podría generar unas dinámicas de orden, por ejemplo, un acoplamiento de los consensos de los posicionamientos de seguridad y defensa en los países europeos y alineados con Estados Unidos, pero a la vez genera unas dinámicas de desorden y de inestabilidad muy grandes por otro lado. Por eso quiere decir que estas dos fuerzas siempre están presentes. Josemi. Sí, bueno, yo voy a utilizar un símil para reforzar las ideas fuerza que ha lanzado Adolfo. Si nosotros vamos a una biblioteca, hay un orden, los libros están colocados en un orden. Nosotros cogemos un libro y luego lo dejamos en otro sitio en el que no era el que le corresponde. Estamos desordenando ese orden. Bueno, eso es un símil que nos puede valer para las relaciones internacionales. El orden sigue existiendo, pero hay elementos de desorden dentro del orden. Orden y desorden conviven en el mismo espacio y en el mismo tiempo, están obligados o están conviviendo constantemente, porque si no existiera el desorden o elementos de desorden, estaríamos hablando de la utopía de Tomás Moro, estaríamos hablando de la sociedad perfecta, de la sociedad inmaculada, ¿no? Y no dejamos de estar hablando de una sociedad, un grupo de individuos, de grupos sociales, y los grupos sociales no son perfectos, son dinámicos, evolucionan, cambian, son contestatarios, son reaccionarios. Todo eso está presente dentro del orden. Por lo tanto, utilizando este símil de la biblioteca, ¿no? Pues en una biblioteca donde hay algunos libros que estén descolocados, no podemos decir que reine el desorden en toda la biblioteca, pero sí podemos decir que en el orden de la biblioteca hay algunos aspectos que están desordenados. Yo creo que eso es un símil que refleja bien la actualidad internacional. Bueno, pues estos 6 minutos que nos quedan voy a aprovechar para haceros... Pero yo quisiera, sí. Perdóname, Carlos, y yo quisiera también decir que muchas veces nosotros hablamos, yo creo que también José y yo, desde una manera analítica y académica, pero aparte luego hay un compromiso personal, un compromiso personal de cómo debería ser el mundo. Uh-huh. Nosotros estudiamos cómo es el mundo, ¿vale? Pero cómo debería ser el mundo es otra manera, ¿vale? Y eso a veces es difícil también hacerlo presente en los trabajos académicos, por lo menos desde mi punto de vista, ¿vale? Entonces, que cómo debería ser el mundo es una cosa y cómo es el mundo es otra cosa diferente, ¿eh? Perdona que te haya interrumpido. No te preocupes. Bueno, pues como esto ya se acaba, yo os voy a hacer la pregunta de jarabe de micro a los dos. Y la pregunta es la siguiente. ¿Cuál es la pregunta que nunca os han hecho, Adolfo? La pregunta que nunca me han hecho Sí. En tu vida.
¿Cuál es la pregunta que nunca te han hecho? Pues, Tienes tiempo para pensártelo. 2 segundos. En el plano personal, pues hay alguna, pero bueno, no lo voy a decir. Pero la pregunta que nunca me han hecho es la de ¿quiere usted ser millonario? Es una pregunta que nunca me han hecho y que me podían haber hecho. Hombre, y a mí también. Josemi. En ese plano vale, esa como respuesta vale. Sí, por supuesto. Bueno, yo como he tenido un poquito más de tiempo para pensar que Adolfo, a mí nunca me han hecho la pregunta de cuánto dinero me gasto en un peluquero. Pues eso también es una buena pregunta, porque tú y yo andamos parecido. Sí, peinamos igual. Sí, no, eso no hay vuelta de hoja. Yo os agradezco que... Pero puedo decir una cosa que a mí, ¿sabes lo que siempre me han preguntado? ¿Qué? ¿Sabes lo que me han dicho? Tú de pequeño tomabas mucho colacao, ¿no? Hombre, también es una pregunta reiterativa y muy pertinente. Bueno, yo quisiera agradeceros el que hayáis venido amablemente a estos micrófonos de Jarabe de Micro. Hay que decir que el orden mundial o el desorden mundial, como queráis llamarlo, porque esto a veces tiene mucho orden, pero también hay mucho desorden, como tú decías, Josemi, esa biblioteca que está ordenada, pero que hay partes de ella que no están desordenada. Yo creo que el mundo tiene que, y esto es opinión personal, esto es lo que yo pienso, tiene que ponerse las pilas y tiene que hacer que la vida del ciudadano medio sea mejor de lo que es ahora, y que se dejen los países de decir y hacer cosas que no van a favor de los ciudadanos, porque en el fondo el que pone el voto, aunque muchas veces sea un voto anecdótico de decir 4 años y luego no te hago ni puñetero caso, es el que tiene los derechos. Y aquí se han olvidado los derechos de los ciudadanos para dar preponderancia a las necesidades o a los intereses de las grandes corporaciones y de los gobiernos. Y eso es lo que a mí particularmente me irrita, que se hayan olvidado del ciudadano para acordarse o para potenciar algo que no tiene nada que ver con la vida cotidiana. Y ya os digo, os emplazo a otros posibles tricornios y algún otro Jarabe de Micro que queráis también venir con preguntas. Ya la pregunta no os la haré, porque vosotros ya habéis cumplido, pues solamente se hace una vez la pregunta. Agradeceros encarecidamente que hayáis venido, Adolfo, Josemi. Muchas gracias. Agradecerte a ti la invitación también. Sí. Sí, muchas gracias, y también por pues, difundir un libro, ¿no? Que yo creo que bueno, pues que es interesante, que hay un libro coral y en el que, bueno, pues si se quiere comprender un poco cómo funciona el mundo, pues yo creo que es interesante leerlo, ¿no? El libro es El nuevo orden mundial en transición, publicado por Dickinson y entre otros autores, pues Adolfo Calatrava y José Miguel Calvillo. Y podéis encontrar la información de este Jarabe de Micro en la web jarabedemicro.com. Nos encontraréis también en iVoox, en Spotify y en YouTube, que ya este será el tercero que metemos en YouTube. Y a los oyentes, lo que siempre os digo, cuidaos.